Si te prometiera que con 15 minutos por la mañana y 7 por la noche, practicados exactamente como te enseñaré, empezarás a vivir sin enfermedad, ¿te quedarías hasta el final? No voy a ponerlo en condicional ni en tal vez, porque una vida sana no se edifica sobre el acaso, se edifica sobre principios activados con disciplina y fe. Por eso hoy inicio contigo un pacto de transformación diaria que no depende de un golpe de suerte ni de un ánimo pasajero, sino de una rutina espiritual que toma tu jornada por el cuello antes de que el mundo decida tu clima interior. Si haces lo que aquí vas a aprender, si lo vuelves un acuerdo sagrado contigo y con Dios, si lo repites cuando no te apetece y lo guardas como guardas la llave de tu casa, tu cuerpo lo sabrá, tu mente lo percibirá y tu espíritu lo celebrará. Quédate, porque este comienzo es la puerta por la que entrarás a una casa nueva, la casa donde habitas bajo sombra y no bajo amenaza, donde la enfermedad deja de ser identidad y se convierte en visitante sin permiso. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Proverbios 4:20 a 22. La medicina que funciona no se toma una vez, se toma cada día. La palabra, cuando se vuelve rutina, deja de ser un texto bonito y se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene tus órganos, tu sueño y tus decisiones. Sé honesto contigo. Te has acostado con los ojos cansados y el alma más cansada todavía. Te has prometido que mañana será distinto y sin embargo te levantas en guerra con el reloj, desayunas prisa y terminas almorzando angustia. Tienes análisis que dicen todo bien y una voz en el pecho que insiste algo no está en paz. Has empezado a llamar míos a dolores que no te pertenecen, mi colon, mi ansiedad, mi insomnio, como si te definieran. Te has resignado a frases que suenan sabias pero te encadenan. A mi edad esto es normal, en mi familia todos somos así, es el estrés de la ciudad. Pero la Escritura pone un filo que corta la resignación. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 Juan 1:2. La salud que permanece es la que refleja un alma que prospera en orden, y el orden del alma no aparece por casualidad, se labra con una liturgia diaria, con puertas que se abren a su hora y puertas que se cierran a su hora, con palabras que se dicen y palabras que se callan, con gestos que no son superstición, sino obediencia. El problema no es que Dios no te haya escuchado, es que muchas veces oras como quien tira una cuerda a lo alto, pero vives el resto del día cortándola hilo por hilo con hábitos, lenguajes y ambientes que contradicen lo que la oración pidió. Déjame nombrar el conflicto sin adornos, porque solo lo que se nombra se vence. La enfermedad encuentra grietas en 3 zonas que nuestra generación descuida cada día. Entra por el hábito cuando la prisa te divide en 10, cuando las pantallas colonizan tu último minuto antes de dormir y tu primer minuto al despertar, cuando comes sin bendecir y hablas sin filtrar. Entra por el lenguaje cuando profetizas derrota con tu propia boca, cuando repites siempre me enfermo y tu sistema nervioso lo toma como orden, cuando murmuras y te quejas hasta que la atmósfera de tu casa se vuelve un cuarto sin oxígeno. Entra por la atmósfera cuando convives con voces que escupen pánico, cuando dejas la Biblia cerrada toda la semana y abres portales de ruido desde que te levantas, cuando tu cama no es altar, sino basurero de pensamientos. La buena noticia es que esas grietas se cierran con una arquitectura espiritual que no necesita 3 horas ni un retiro en el desierto. Necesita una rutina precisa, repetible y sagrada, el tipo de rutina que practicaban los templos desde siempre, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. Y un templo no se sostiene con improvisación, se sostiene con rito, con aceite, con palabra, con alabanza, con silencio. Quiero que imagines tu día como una casa con 4 estancias y en cada estancia una llave distinta que te entregará el cielo. La primera estancia es el amanecer de consagración, donde decides que el día te pertenece antes de que el día te posea. La segunda es el mediodía de limpieza, un momento para expulsar del alma lo que el mundo pegó en la mañana y que no te acompañe al resto de la jornada. La tercera
Es el atardecer de cierre, donde rompes pactos con la queja, entregas cargas y recoges paz para que la noche no sea rehén del resentimiento. La cuarta es el sello nocturno, donde te acuestas bajo Salmo 91 y no bajo titulares, donde entregas el control y recibes descanso que repara. No son ocurrencias, son principios con respaldo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Habitar es rutina, no visita. Morar es protección sostenida, no chispa esporádica. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Subcos Timoteo 1:7. Dominio propio es la musculatura de tu alma que instala horarios santos en tu agenda profana. Tal vez pienses que esto ya lo intentaste, que oraste, que ayunaste, que escuchaste predicaciones, que incluso lloraste. Pero debes entender la diferencia entre intento y entrenamiento. El intento enciende, el entrenamiento transforma. El intento te da un día luminoso, el entrenamiento te da un mes distinto. El intento abre una ventana, el entrenamiento te construye un techo. La rutina espiritual que te propongo no te pide una emoción nueva, te pide una decisión antigua. Escoge pues la vida. Deuteronomio 30:19. Escoger vida se hace cada mañana cuando eliges a qué voz le das el primer minuto. Se hace a mediodía cuando eliges vaciar el corazón antes de llenarlo de más opiniones. Se hace al atardecer cuando eliges perdonar en caliente para no dormir envenenado. Se hace en la noche cuando eliges acostarte bajo palabra y no bajo alarma. Dirás que suena simple, y lo es. Lo difícil no es entenderlo, es practicarlo cuando nadie ve. Justo ahí donde nacen las victorias reales. Quiero que hoy selles un pacto que corta raíces viejas y planta una nueva. Renuncia a la identidad de enfermo, a la narrativa del yo soy así, a la etiqueta que te pusieron o te pusiste. Dilo en voz baja, pero dilo, y si puedes, escríbelo como quien firma un documento de libertad. Renuncio a llamar míos a los síntomas. Renuncio a pactos con la resignación. Me cubro con la presencia de Dios. Decido entrenar mi alma cada día hasta que mi cuerpo aprenda el idioma de la paz. No es autosugestión cuando se hace bajo autoridad. Es gobierno espiritual sobre tu biología. La sangre de Cristo habla mejor que tus miedos. Hebreos 12:24. Y cuando tú hablas de acuerdo a esa sangre, tus células reciben una notificación que no emite el mundo. Instrucción de vida. La lengua tiene poder de vida y de muerte, dice la Escritura. Y si durante años dictaste sentencia contra ti mismo, hoy comienzas a legislar a favor de tu salud. Permíteme anticiparte la lógica de lo que verás para que te aferres a la obediencia cuando el ánimo suba y cuando el ánimo baje. La primera semana puede que tu alma patalee como niño que no quiere acostarse a la hora. Insistirá en revisar el teléfono apenas despiertes. Te susurrará que no tienes tiempo para leer. Intentará convencerte de que bendecir un vaso de agua es ridículo. Pero si te mantienes, la segunda semana notarás que tu respiración baja más rápido y que la ansiedad se rinde antes. La tercera empezarás a detectar gatillos que antes te arrastraban y ahora te rozan. A los 40 días tendrás un idioma interior nuevo, con palabras que bendicen por costumbre, con silencios que protegen por sabiduría. No reemplazas a tu médico, no desprecias los cuidados del cuerpo, pones al espíritu en su sitio, para que el cuerpo deje de cargar con batallas que no le corresponden. La gracia no anula la práctica, la hace posible. Te daré una muestra mínima de lo que vendrá para que tu corazón entienda que no hablamos de humo. Cuando amanezca, antes de mirar cualquier pantalla, siéntate en el borde de tu cama, apoya los pies en el suelo, inhala contando 4, sostén contando 4, exhala contando 6, 3 veces. Mientras exhalas, deja escapar por la boca la presión con un suspiro y susurra: la paz de Cristo gobierna mi interior. Y no porque la frase sea mágica, sino porque Colosenses 3:15 te autoriza a dejar que su paz sea árbitro en tu corazón. Luego toma un vaso de agua y bendícelo, no por superstición, sino por gobierno. Jesús bendecía el pan, tú bendices lo que entra en el templo. Declaras pureza, orden, fuerza. Bebe sabiendo que ese gesto te entrena a no recibir nada sin consagrarlo. Si tienes aceite, conságralo en oración
y traza una cruz sobre tu frente en el nombre del Señor. Reclama Santiago 5:14, no como ritual vacío, sino como señal visible de una realidad invisible. Este cuerpo está apartado, no es terreno libre. Dirás que son segundos, y sí, lo son, pero son segundos que mueven puertas en el cielo y cambian la música de tu casa. Ahora llévame contigo a ese cuarto donde los pensamientos te asaltan en la noche. Vamos a hablarle al miedo que se sienta en tu pecho cuando apagas la luz y te amenaza con historias trágicas. Quiero que entiendas que no todo lo que sientes es diagnóstico, que hay batallas espirituales que se resuelven con armas espirituales. Una de ellas es la alabanza en medio de la tensión, no como emoción, sino como acto profético. Cuando abres la boca para decir, Dios, tú eres bueno, en la noche en que todo parece malo, el enemigo pierde un lenguaje y tú recuperas oxígeno. Otra arma es la gratitud, no como etiqueta bonita, sino como atmósfera de guerra. Dad gracias en todo. Primera a los Tesalonicenses 5:18. No te invita a negar el dolor, te invita a no habitar en la queja, porque la queja es música para la enfermedad y la gratitud es ejército para tus defensas, y el arma mayor es la palabra. Si duermes con el Salmo 91 sonando o memorizado, tu noche se vuelve sombra, y bajo sombra no te gobierna el pánico, sino el abrigo. Lo explicaré con detalle en su momento, pero hoy quiero que ancles la convicción. Tu descanso también se entrena. Si has llegado hasta aquí, es porque no quieres vivir otro año prisionero de ciclos que no nacieron en Dios. Tu espíritu ya entendió que necesitas un camino, no un evento, una arquitectura, no una chispa, una rutina, no una promesa al viento. Por eso te pido un acto de valentía que parece pequeño y no lo es. Escribe, aunque sea para ti, en una libreta o en los comentarios de este mensaje, la decisión que estás tomando hoy. Escríbelo como quien firma un contrato. Hoy inicio mi rutina espiritual diaria para vivir sin enfermedad. Me comprometo 21 días mínimo, consagro mis mañanas, limpio mis mediodías, cierro mis tardes, sello mis noches, no vuelvo atrás. Cuando lo escribes, tu alma lo escucha. Cuando tu alma lo escucha, tu cuerpo lo sigue. Cuando tu cuerpo lo sigue, tu historia se endereza. Quiero orar por la constancia que vas a necesitar, porque el enemigo de tu alma no teme a un día encendido, teme a 30 seguidos. Padre, mira a tu hijo, mira a tu hija y concede gracia para madrugar en paz, para abrir la Biblia cuando el mundo grita, para ungirse con fe cuando el cansancio muerda, para agradecer cuando la mente intente regresar al viejo valle, para descansar bajo tu palabra cuando el pánico quiera contar mentiras. Establece sobre su casa una atmósfera de dominio propio que no dependa del clima, ni de la economía, ni del ánimo, que dependa de tu espíritu, y que cada gesto se convierta en muro y cada palabra en medicina. En el nombre de Jesús, amén. Respira otra vez, siente cómo el pecho baja un peldaño, reconoce que estás cruzando un umbral. En la siguiente entrega entrarás al primer bloque con guía minuto a minuto, el amanecer de consagración que ocupará apenas 15 minutos y reprogramará tu día entero desde el primer sorbo de agua bendecida hasta la última palabra declarada, con lectura dirigida, con oraciones cortas y potentes, con unción sencilla, con instrucciones precisas para que nada se escurra por las grietas de la prisa. Prepara desde ya tu Biblia, una gota de aceite consagrado en oración y un vaso de agua, porque vas a necesitar manos y corazón, gesto y fe. Hoy has entendido el por qué y has elegido el para qué. Ahora aprenderás el cómo. Si en la parte anterior abriste los ojos a la verdad de que la salud duradera nace del orden del alma y entendiste que una vida sin enfermedad no se levanta con intentos aislados, sino con una liturgia diaria que se vuelve casa, hoy cruzas el umbral del amanecer de consagración, porque el día debe aprender tu voz antes de imponerte la suya, y lo hará en un protocolo sencillo, profundo y exacto, que si lo practicas tal como te lo entrego, comenzará a reeducar tu sistema nervioso, a limpiar la atmósfera de tu casa y a instruir a tu cuerpo para que obedezca a la paz de Cristo y no a la prisa del mundo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Y habitar no es visitar, es repetir,
es pertenecer, es hacer de estos minutos un altar cotidiano donde la palabra deja de ser un texto para convertirse en medicina que entra a cada célula como promete Proverbios 4:20-22, cuando dice que sus palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. De modo que ahora siéntate en el borde de la cama sin mirar pantallas. Siente el suelo bajo tus pies como quien vuelve a tocar tierra firme después de una noche de oleaje, y dile al amanecer en voz apenas susurrada pero firme, que hoy no te define la agenda, ni el titular, ni el mensaje que llegue. Hoy te define el Dios que respira contigo. Prepara el pequeño escenario invisible que volverás a montar cada mañana, porque los templos se encienden a su hora y tú eres templo. Primera carta a los Corintios 6:19. Abre la ventana lo suficiente para que el aire nuevo sea señal de comienzo. Deja el teléfono lejos como acto profético de dominio propio. Coloca a tu alcance 3 cosas humildes y sagradas. Tu Biblia abierta en un salmo fácil de encontrar para no perder tiempo después. Un vaso de agua claro como un espejo donde te recordarás que todo lo que entra en el templo se bendice. Y una gota de aceite de cocina consagrado en oración que hoy será signo de cobertura. Nada de esto es superstición, es gobierno. Respira un instante y reconoce que lo que estás haciendo no es prepararte para el día. En un sentido motivacional, estás fundando jurisdicción. Estás diciendo con tus actos que tu habitación es territorio del reino, que aquí se habla con respeto, que aquí las palabras cargan peso, que aquí se entra y se sale con bendición. Y mientras lo asumes, percibe que ya cambió el clima de tu pecho, porque el cuerpo entiende cuando el espíritu toma el mando y por eso llama a la calma a tu respiración con la primera llave del protocolo. Inhala por la nariz contando 4, sostiene contando 4, exhala por la boca contando 6, como quien apaga con suavidad una vela que nunca debió arder tan fuerte por dentro. Repite 3 veces y deja que el hombro suelte una guerra antigua. Repítete sin prisa que la paz de Cristo gobierna tu interior, porque Colosenses 3:15 no es poesía sino instrucción, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones. Deja que esa palabra gobierne sea imagen de un árbitro que decide de qué lado cae el punto. Respira de nuevo y mientras exhalas di: no me gobierna el miedo, no me gobierna la prisa, hoy gobierna la paz. Permite que el cuerpo sienta que has puesto una mano en el timón y con los ojos apenas entreabiertos, llévalos a la Biblia abierta para que antes de cualquier voz tu oído reciba palabra. Lee en voz alta aunque sea un versículo, que la habitación te escuche, que tu propia garganta se convenza. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Deja que ese dominio propio descienda como un abrigo sobre tus hombros y se te adhiera a la piel del día. Toma ahora el vaso de agua con ambas manos, porque lo sencillo es hermoso cuando se hace con intención. Míralo un segundo como quien mira un sacramento de lo cotidiano y bendícelo con palabras claras y directas. Señor, bendigo lo que entra en este templo. Este agua es limpia, trae orden, trae vida, detiene lo que no viene de ti en la puerta. Bebe en 3 sorbos pausados como quien reparte vida a todo el cuerpo. Siente el frescor y deja que esa sensación sea ancla de un pensamiento nuevo. Aquí adentro se recibe lo bendecido, aquí adentro no se entra sin permiso. Mientras el último sorbo desciende por tu garganta, toma conciencia de tu lengua, porque la Escritura declaró que en ella hay poder de vida y de muerte. Y durante años quizá dictaste sentencia contra ti mismo con frases automáticas que te programaban hacia abajo. Hoy comienzas a legislar a favor de tu salud. Prorrumpe en una declaración larga y sin timidez que ocupará lugar en tu memoria. Hoy mi cuerpo obedece a la paz de Cristo. Mi mente se alinea con la palabra. Mi sistema nervioso recibe órdenes de fe. Mi casa queda bajo la sombra del Altísimo. No soy rehén de síntomas ni de pronósticos. Soy templo cubierto. Deja que la habitación escuche, que el aire lo recuerde, que tú lo sientas verdadero aunque todavía estés templando los bordes de la fe. Y si puedes, escribe esa misma línea en un cuaderno sencillo, un renglón que se repetirá cada mañana durante 21 días como firma de un contrato nuevo. Porque lo que escribes se vuelve estructura adentro y porque 3 Juan 1:2 te promete salud en la medida en que prospera tu alma, y un alma que escribe verdades deja de archivarlas como deseos y las convierte en camino.
Abre la Biblia sin prisa en Proverbios 4 y dile al texto que entre como entra la luz cuando quitas el polvo de una ventana. Lee en voz audible del 20 al 22, deteniéndote levemente en cada verbo. Está atento, inclina tu oído, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida y medicina. No pases corriendo, mastica la palabra, guárdalas, como quien mete algo valioso a una caja fuerte. Pon la mano derecha en el pecho, siente el latido que te recuerda que vives y di: aquí guardo la medicina. Repite el pasaje una segunda vez, no porque Dios sea sordo, sino porque tú necesitas escuchar dos veces para que la primera rompa la costra y la segunda penetre. Cierra los ojos y deja que una escena se dibuje por un instante. Una cucharada de palabra entrando a la sangre, una jeringa de paz bajando la inflamación de la ansiedad, un hilo de aceite ensanchando una arteria tensa. Sonríe, aunque sea apenas, porque tu imaginación también es territorio para la fe. Luego visita Salmo 103 y pronuncia con humildad y firmeza: bendice, alma mía, al Señor. Él es quien perdona, Él es quien sana, Él es quien rescata, Él es quien corona, hasta que sientas que Él es, no es consigna, es identidad del que te sostiene. Permite que esa serie de Él es te quite del centro, porque no eres tú el héroe de este proceso, tú eres el obediente, y en la obediencia hay descanso. Extiende el dedo y toma la mínima gota de aceite. Conságralo con una oración corta: te aparto, Señor, para signo de tu presencia. Y con ese aceite traza una cruz en tu frente, como quien cuelga en la puerta de la casa un distintivo que dice: aquí se honra al dueño. Recuerda Santiago 5:14. No como ceremonia, sino como llave que abre una cobertura activa. Y mientras el aceite toca tu piel, pronuncia la oración de alineamiento que muchos nunca hicieron en serio: por las llagas de Cristo yo fui curado. Isaías 53:5. Y lo digo ahora no como estribillo, sino como decreto. Mi carne, mis nervios, mis hormonas, mis defensas se someten a esa verdad. Rompo pactos con etiquetas que me amarraron. Rompo alianzas con la queja. Renuncio a llamar mío a lo que quiso quedarse. No es mío el pánico, no es mío el insomnio, no es mío el dolor crónico. Mi herencia es la paz, mi identidad es templo, mi atmósfera es fe, y a partir de hoy estas palabras serán la música de mi casa. Deja que una parte de ti tiemble si necesita temblar. A veces el temblor es el cuerpo expulsando un huésped de años. No busques sensaciones raras, busca fidelidad en el gesto. Termina la unción con una mano sobre la nuca, como quien sostiene su propia cabeza, y bendice tu pensamiento. Mi mente es jardín y hoy arranco malezas. Y permanece unos segundos en silencio permitido. Ese silencio lleno no es vacío, es presencia. Vuelve ahora a la postura erguida y regálate un pequeño acto de gratitud concreta, no la lista genérica. 3 gracias específicas que toquen tierra. Gracias por el techo que me cobija. Gracias por el pan de hoy. Gracias por los nombres de los que amo. Y mientras las dices, revisa el rostro de alguien con quien andabas en tensión y suéltalo. Perdonar al amanecer es cerrar un grifo de veneno que gotea todo el día. Dilo sin adornos: yo perdono, y suelto a... y nómbralo. No justificas nada. Liberas el alma para que el cuerpo no cargue la mochila. Después mira el reloj sin prisa y entiende que aún quedan unos minutos de oro para sellar tu agenda con palabra. Abre Romanos 12:2 y regálate la decisión madura que ahí se pide. Hoy no me conformo a la forma de este siglo. Hoy me transformo por la renovación de mi entendimiento. Hoy evitaré la vorágine de opiniones que confunden. Hoy pondré pausa antes de responder. Hoy escogeré ambientes que eleven. Hoy recordaré que la queja trae enfermedad y la gratitud fortalece defensa interna. Esto no anula la medicina ni reemplaza un tratamiento. Lo potencia desde el orden del espíritu, y por eso termino el amanecer de consagración con una entrega simple y completa. Señor, este día es tuyo, estas manos son tuyas, esta agenda es tuya. Guarda mi entrada y mi salida, pon ángeles en mis umbrales, que tu favor sea muro y tu gozo sea fuerza, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:6-7. Respira. Levántate despacio, haz la cama como acto de dignidad espiritual.
Bebe el último sorbo de agua que quede y entra al día sabiendo que hiciste lo que muchos no hacen. Gobernaste tu atmósfera antes de que el mundo te pase la factura. Cuando repitas este amanecer 15 minutos cada mañana durante 21 días, notarás que no solo duermes mejor por la noche, sino que el mediodía deja de ser un precipicio. Tu tono basal de ansiedad baja medio escalón. Tu respuesta a la provocación es más lenta. Tu digestión agradece. Tu pecho hondo encuentra otra cadencia. No hablo de magia, sino de obediencia sostenida que crea cultura interior. Y si esta mañana, mientras leías y repetías, algo dentro de ti dijo, esto es mío, deja constancia escrita como quien planta una estaca. Inicio hoy mi rutina espiritual diaria, no vuelvo atrás. Y guarda esa línea a la vista, en el espejo, en la puerta, en la mesa, para que el ojo la encuentre cuando la voluntad flaquee, porque el enemigo no teme a un día encendido, teme a 30 seguidos y tú has decidido no negociar. Y ahora que el amanecer quedó consagrado y el día ya sabe quién manda, cuando el sol suba y el ruido del mundo intente pegarse a tu alma, te esperaré en la siguiente estación, donde aprenderás a limpiar lo que se adhirió en las primeras horas para que no te contamine la tarde, porque así como consagraste el inicio, si en el amanecer consagraste la casa y el día aprendió tu voz antes de imponerte la suya, ahora el mediodía llega como esa frontera invisible donde lo que el mundo pegó a tu alma en las primeras horas amenaza con acompañarte al resto de la jornada y convertir la tarde en un corredor de sombras cansadas. Por eso este momento es más que una pausa, es una cirugía breve y misericordiosa donde el espíritu limpia, reordena y devuelve al templo su oxígeno. Porque aunque no lo notes, cada conversación dejó partículas, cada pantalla dejó polvo, cada pensamiento acelerado dejó residuos en tu respiración, y si no haces nada, esos residuos se convierten en nudos que aprietan el estómago, rigidez que sube al cuello, irritabilidad que estalla sin razón, miedo que se disfraza de prudencia. Por eso aquí detienes el reloj para que la gracia te alcance, y lo harás con lo que tienes a mano y donde estés, en la oficina, en la calle, en el coche aparcado, en el descanso del trabajo, en un banco del parque, en el rincón más silencioso que encuentres, porque este bloque no depende de un lugar perfecto, sino de la determinación de abrir la ventana del alma a la mitad del día y dejar entrar la brisa de Dios que endereza lo que la mañana torció, y lo hará sin espectáculo, sin fanfarria, con la sobria autoridad de quien recuerda que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y decide habitar también al mediodía, cuando el sol está alto y las urgencias quieren la última palabra. Haz de cuenta que te miras por dentro y te ves en un espejo donde están las pequeñas adherencias del camino. Ahí están una frase hiriente que escuchaste, un correo que te lanzó preocupación, una comparación que te robó alegría, una noticia que te pinchó el ánimo, una prisa que te alteró el pulso. Y ahí estás tú, a mitad de jornada, con la oportunidad de obedecer lo que el Maestro dijo a los cansados y cargados: venid a mí, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y ese descanso no es una siesta cualquiera, es reposo del alma, es alivio que baja al cuerpo. Así que cierras por un instante la puerta a lo externo, bajas la mirada, apoyas ambas plantas de los pies en el suelo, como hiciste al amanecer. Sientes el peso de tu cuerpo reconociendo la gravedad que te sostiene y comienzas con la liturgia mínima que reprograma el mediodía, una respiración lenta que interrumpe la conversación tóxica. Inhalas por la nariz contando 4, sostienes contando 4, exhalas por la boca contando 8 como quien apaga brasas pequeñas que podrían convertirse en incendio, y con cada exhalación te oyes decir hacia adentro: te entrego esto, Señor, y lo nombras. Entrego el correo, entrego el comentario, entrego el temor, entrego el dolor, entrego el enojo, porque el Salmo 55:22 no es una poesía para cuadros, sino una instrucción para el mediodía. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y cuando echas la carga de verdad, sientes cómo el pecho desciende medio centímetro y los hombros que llevaban el mundo recuerdan que no son atlas y vuelven a su sitio. Y en ese gesto humilde ocurre algo secreto que los neurólogos describirían con términos técnicos, pero que la Escritura llama paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7.
esa paz que custodia como un guardia la puerta del corazón y de los pensamientos, esa paz que hace guardia ahora mismo en tu mediodía. Ahora que tu respiración bajó la marea, vienes al segundo movimiento de esta limpieza, porque la mañana trajo voces y quizá alguna se te alojó adentro, y la fe verdadera no es negación, sino gobierno. Por eso abres la boca en voz muy baja si estás en público, o en un susurro audible si estás solo, y dices con sobriedad palabras que expulsan la contaminación absorbida, no una letanía mecánica, sino una consagración concreta que reordena la atmósfera. Señor, cierro mi oído a la voz de la queja que escuché, cierro mi puerta al miedo que se coló por noticias, cierro la ventana a la comparación que quiso robarme contentamiento, suelto el enojo y el juicio que levanté a media mañana. Perdono en tu nombre al que habló torpe, me perdono por responder desde la carne, y declaro sobre este mediodía Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y al pronunciarlo, visualizas tu mente como una habitación y ves cómo apagas televisores internos y dejas una lámpara encendida con una sola palabra: confianza. Y mientras respiras otra vez, sientes que esa confianza no es idea abstracta, es una temperatura, es un manto, y empieza a envolver el estómago que se había hecho un puño, la mandíbula que apretaste sin darte cuenta, y el músculo del cuello, recio como soga, cede un poco como quien suelta la cuerda. El tercer movimiento de este mediodía es la limpieza por el agua y por la luz, no como rito mágico, sino como pedagogía del cuerpo que ayuda al alma. Si tienes cerca un baño, te lavas las manos despacio, no por higiene solamente, sino como símbolo de entrega. Mientras el agua corre, dices por dentro: limpio mis manos de la prisa, limpio mis manos de lo que no es mío cargar, limpio mis manos de la necesidad de control, Señor. Y al ver el agua que se va por la cañería, te acuerdas de que no todo debe quedarse contigo, que hay cosas que el río de Dios se lleva, que corre un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Y tu cuerpo es esa ciudad. Si estás en un lugar donde puedes asomarte al sol, aunque sea un minuto, aunque sea junto a una ventana, ofreces tu rostro a la luz y pides que esa claridad te recuerde que no fuiste llamado a vivir en cuartos oscuros, que el Señor es mi luz y mi salvación, Salmo 27:1, y que la luz del mediodía es metáfora de un alma clara. Si puedes caminar 30 pasos, caminas, y con cada paso sueltas una palabra que no quieres cargar a la tarde: enojo, juicio, comparación, miedo. Las sueltas al suelo como si llevases piedras en los bolsillos y las dejaras caer a cada paso, y sientes que el latido se acomoda con la cadencia nueva, y cuando vuelves a tu sitio, vuelves diferente. Viene entonces la bendición del alimento si el mediodía te encuentra frente a tu mesa, y aquí corriges una de las grietas más grandes de nuestra generación, que come con la pantalla como altar y sin bendecir lo que entra en el templo. Detienes el gesto, cierras los ojos un instante, dices gracias y bendices la comida, no solo como acto de gratitud, sino como gobierno sobre la atmósfera. Señor, declaro santo lo que entra, que sea fuerza, que sea orden, que sea medicina, que nada contaminado permanezca, que la comida se vuelva pacto de provisión y no refugio de ansiedad. Comes despacio como quien honra, masticas como quien ora, respiras entre bocado y bocado. Y si comes con otros, procuras cambiar la conversación de la queja a la gratitud sin moralismos, con el contagiador natural que es el gozo humilde, porque tú sabes, y ahora lo reconoces con madurez, que las palabras en la mesa construyen defensas o barren murallas, que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Y que al mediodía, cuando el día podría irse cuesta abajo, tú eliges levantar muros con palabras que conservan. Hay también una limpieza de pactos invisibles que se hace con un gesto sencillo, pero de consecuencias hondas. La renuncia a seguir llamando mío a lo que te enfermó por costumbre en la mañana. Así que con los ojos cerrados, haces memoria de las expresiones automáticas que dijiste al iniciar el día. Siempre me pasa. Nunca llego. Todo me sale mal. Y como sacerdote de tu casa rompes con esas maldiciones pequeñas. Renuncio a las palabras que dije contra mí sin darme cuenta, rompo con etiquetas heredadas, cancelo la sentencia de mis labios y la reemplazo por decreto de vida, y en ese instante sueltas una línea clara: hoy prospera mi alma y prospera mi salud conforme a 3 Juan.
1, 2, y lo dejas por escrito en tu cuaderno si lo tienes a mano. Escribes una sola frase grande que te acompañará como escudo a la tarde. Hoy camino ligero, hoy mi paz no se negocia, hoy mi cuerpo obedece a la palabra. Y al ver la frase se imprime otra vez en el alma el mapa por el que caminarás las horas siguientes. No olvides que el mediodía es también hora de perdón rápido, esa clase de perdón que evita que una ofensa pequeña se fermente hasta la noche y se convierta en fiebre emocional. Por eso traes al pensamiento el rostro de quien te pinchó el corazón a primera hora. Dices su nombre por dentro, lo bendices, lo sueltas, declaras que no llevarás su deuda a la tarde, que no le entregarás el alquiler de tu mente, que el amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4:8. Y que cubrir no es encubrir, sino cerrar el paso a la infección. Y mientras perdonas, percibes cómo una presión baja un grado, cómo la sangre deja de hervir y vuelve a su cauce. Y ahí mismo, suave, te perdonas a ti por lo que hiciste o dijiste. Eliges no clavarte a la cruz de la vergüenza cuando Cristo ya subió por ti. Eliges avanzar liviano. Y ese acto invisible, más que cualquier suplemento, fortalece tus defensas, porque la amargura es un veneno lento y el perdón es antídoto que limpia. Y hoy limpias al mediodía. Quizá no lo veas todavía, pero este bloque es un cortafuegos que impide que la mañana queme la tarde. Es la diferencia entre arrastrar la sombra o atravesarla. Y si perseveras en esta limpieza durante 21 días, verás cambios medibles. No solo porque duermes mejor por la noche, que lo notarás, sino porque el pico de ansiedad de la tarde se reduce, porque dejas de vivir a golpes de azúcar emocional, porque tu digestión se estabiliza, porque el dolor de cuello que creías inevitable cede, porque tu tono de voz se suaviza y con él se suaviza la casa entera, porque donde antes salía queja, ahora sale gratitud. Y esa gratitud fortalece tu sistema inmune más de lo que los titulares admiten, y lo ves en el espejo sin fanatismos, con humildad, con serenidad, y sigues. Cierra este mediodía con una oración cortísima y honda que sellará lo que acabas de hacer. Señor Jesús, gracias por limpiar mi alma en la mitad del día. Gracias por tu paz que guarda. Coloco mi agenda de la tarde en tus manos. Declaro Salmo 23 sobre mi camino. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hago esta tarde contigo, no desde mi fuerza, no desde mi miedo, desde tu presencia. Y al decirlo, vuelves a notar que el pulso encuentra su ritmo y procede esa sensación de voy con él, que tanto te cuida. Y al abrir los ojos, vuelves a entrar en las horas que siguen con una mansedumbre que no es debilidad, sino fuerza bajo control. El dominio propio del que habla 2 Timoteo 1:7, hecho atmósfera alrededor de tu cuerpo. Y ya no caminas como presa, sino como casa habitada. Y como la limpieza de mediodía te dejó listo para que la tarde no sea cementerio de lo no resuelto, sino taller de cierres santos, enlazas con una sola idea clara que te prepara para la estación que viene. Porque así como limpias lo pegado en el centro del día, ahora aprenderás a cerrar las cuentas antes del ocaso para no llevarlas a la almohada, a soltar la carga que no debes acostar contigo, a entregar, agradecer y bendecir lo vivido, y a declarar sobre tu hogar una paz tangible que se note en la mesa, en el tono de tus palabras, en la manera en que guardas silencio. Si al mediodía abriste la ventana invisible para que el alma respirara y dejaste que la paz hiciera guardia en tu puerta interior, ahora el atardecer llega como ese umbral sagrado donde decides conscientemente qué cruza contigo y qué se queda fuera, porque la tarde es el puente entre los ruidos del mundo y la intimidad de tu casa. Es la hora en la que se definen los climas espirituales de la noche. Es el momento en que las pequeñas espinas del día tienden a clavarse más hondo si no las sacas, y también la hora en la que la gracia te ofrece un círculo perfecto para cerrar cuentas, liberar deudas, romper pactos con la queja, reconducir la palabra, purificar la atmósfera y bendecir los umbrales para que la enfermedad no encuentre puertas abiertas en tu cansancio. Por eso aquí no vamos a improvisar ni a resignarnos. Aquí vamos a practicar una liturgia de cierre que, hecha con constancia, desactiva el veneno de la acumulación emocional, suelta los nudos de la mandíbula y de la espalda, calma el sistema nervioso, pacifica la casa y prepara tu descanso para que sea altar y no basurero.
porque la Escritura fue precisa con un mandamiento que casi nadie practica a tiempo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Es decir, cierra el día antes de que la noche lo herede con toxicidad y agrega con sabiduría práctica, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primero Pedro 5:7. Por eso el atardecer de cierre de ciclos es ese acto de obediencia amorosa en el que entregas lo que no debes acostar contigo y recoges lo que sí quieres llevar a tu almohada. Gratitud, perdón, bendición, silencio. Empieza por reconocer que la tarde siempre trae un desgaste particular. Se baja la glucosa del ánimo, el tráfico exterior y el tráfico mental se multiplican. La casa reclama tareas. Hay platos, hay uniformes, hay deberes, hay correos de última hora que se disfrazan de urgencia, hay conversaciones pendientes que abren heridas viejas. Y si no colocas un nuevo eje, todo eso desemboca en una mesa con voces rápidas, en niños irritables, en parejas que conversan con el cansancio y no con el corazón, en pantallas encendidas como hogueras equivocadas que devoran la atención. Por eso este bloque te pide un acto consciente: detenerte entre la luz que cae y la primera lámpara que enciendes, 5 a 10 minutos, que serán el dique de contención de una inundación que ya conoces. Siéntate un momento en el umbral de tu casa o en el sitio donde sueles colgar las llaves. O, si estás volviendo del trabajo, quédate un minuto en el coche apagado antes de abrir la puerta y di hacia adentro con la seriedad de quien entrega un arma al entrar a un templo. Aquí dejo afuera el ruido del día. Aquí no entra el resentimiento, aquí no entra la prisa, aquí no entra la murmuración, aquí no entra el miedo. Mi casa es territorio del Altísimo. Y mientras lo dices, toma aire por la nariz contando 4, sostén 4, exhala 8 3 veces y percibe cómo la respiración desciende a un ritmo más humano, como si el alma se sentara también en la silla. Luego mira tus manos y recuerda el gesto que aprendiste a mediodía. Lávalas si puedes como signo de que no traes suciedad invisible al hogar. Deja que el agua sea pedagogía y al secarlas pronuncia con humildad: limpio mis manos del control y de la dureza, recibo la mansedumbre que me prepara para bendecir. Ahora sube un grado el cuidado del lenguaje, porque lo que se pronuncia al atardecer se queda resonando en las paredes y afecta el sueño de todos. La Biblia lo pide sin rodeos. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Por eso, antes de saludar, decide el tono con el que vas a entrar. Y si estás solo, decide el tono con el que te hablarás a ti mismo. El atardecer no es hora para dictar sentencias sobre el día ni para redactar lamentos. Es hora para narrar con verdad y esperanza. Por eso cambia deliberadamente los todo estuvo mal por hubo desafíos, pero la gracia me sostuvo. Cámbialos nunca me sale por hoy aprendí esto y mañana lo haré mejor. Cámbialos estoy harto por estoy cansado y voy a cuidar mi alma. Y verás que con esa pequeña disciplina baja la temperatura de la casa y tu sistema inmune recibe órdenes de paz en vez de órdenes de alarma, porque no es lo mismo cenar bajo una atmósfera de queja que bajo una atmósfera de gratitud. No es lo mismo acostarse después de escuchar juicios que después de pronunciar bendiciones. El cuerpo lo sabe, la ciencia lo intuye, la palabra lo declara. Haz del umbral un altar sencillo, siéntate con tu familia o contigo mismo y nombra 3 dones del día, no la lista genérica, sino cosas concretas que el alma pueda masticar. Gracias por la sonrisa de mi hijo cuando llegué. Gracias por ese correo que se resolvió mejor de lo que temía. Gracias por el pan que tengo delante. Gracias por el abrazo. Gracias por la lluvia. Gracias por la oportunidad de pedir perdón. Y si hubo heridas, tráelas a la luz antes de la cena para que no se fermenten en la noche, porque el texto fue claro: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso pregunta y ofrécete con humildad. Si hería a alguien hoy en casa, quiero escucharte y pedir perdón ahora, no mañana. Si alguien me hirió, decido soltar ahora, no mañana. Y si lo haces con niños, enséñales a decir con libertad: me dolió cuando hiciste esto, y enséñales a responder con el corazón: te pido perdón, te bendigo. No es terapia, es evangelio doméstico, es higiene emocional, es muro contra la enfermedad,
porque el rencor sostenido es ácido que corroe por dentro, y el perdón oportuno es bálsamo que baja inflamaciones invisibles. Ordena la atmósfera con pequeños gestos que parecen detalles y son llaves. Abre una ventana para que el aire rote y el polvo del día se vaya. Apaga la televisión si solo sirve para traer temores ajenos. Pon una música de adoración suave que no invada sino que sostenga. Enciende una luz cálida. Recoge lo que más estorba para que el ojo y el alma descansen. Prepara la mesa con dignidad aunque sea sencilla. Bendice la sal y el aceite como signos de pacto. Y si tienes aceite consagrado, traza con tu dedo una cruz discreta en el dintel de la puerta principal como quien recuerda la Pascua, no por superstición, sino por memoria espiritual. Cuando vea la sangre pasaré de largo. Éxodo 12. Nosotros hoy no pintamos sangre en los marcos, pero recordamos que fuimos comprados por una sangre mejor. Hebreos 12:24. Y apropiarnos de esa cobertura con un gesto humilde. Reeduca a la casa, enseña al alma y disuade a la tiniebla. Luego reúne a los tuyos, o reúnase el que estás contigo mismo, y pronuncia la bendición sacerdotal sobre el hogar. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Números 6:24-26. Deja que esas palabras hagan eco, que se vuelvan techo, que caigan sobre las habitaciones, sobre la cocina, sobre la cama donde dormirás, sobre el pasillo que tantas veces cruzas en la madrugada con un pensamiento acelerado, que la paz se instale como mueble. Si hoy fue un día de pérdidas o de noticias que te tocaron hondamente, el atardecer es el lugar para llorar con Dios, no para atrofiar el llanto. Encuentra un rincón, saca el peso con lágrimas si vienen, habla con sinceridad, dile, esto me duele, y entrega el control. Repite como quien riega una tierra seca. Filipenses 4:6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios guardará. Y cuando termines, no vuelvas a pescar en el río lo que acabas de soltar. No te pongas el sol en la mano. Deja que se vaya. Y si el pensamiento insiste como un perro en la puerta, vuelve a abrazar un versículo como si fuera un madero en el agua. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Dilo ya aquí, como adelanto del sello nocturno, para que el músculo del corazón lo empiece a aprender cuando aún hay luz. Hay un cierre de pactos que conviene practicar con palabras claras, porque a veces, sin darnos cuenta, firmamos acuerdos con hábitos que nos enferman por repetición. Por eso declara con voz baja pero firme mientras recoges los últimos detalles del día. Rompo pactos con la queja de la tarde, rompo pactos con el juicio automático al llegar a casa, rompo pactos con el teléfono como ídolo, rompo pactos con la comida como anestesia, rompo pactos con el perfeccionismo que envenena la mesa, y los reemplazo por pactos de gratitud, de mansedumbre, de conversación honesta, de presencia real, de descanso, y sella con un gesto simple que el cuerpo entienda. Coloca el teléfono lejos durante la cena. Mira a los ojos a los tuyos o a tu propia alma si estás solo. Mastica despacio. Agradece entre bocado y bocado. Bendice con el pensamiento al que cocina, al que fregará, al que estudia, al vecino que hace ruido. Bendice al que te cuesta bendecir, porque ese acto es una vacuna de paz para tu sistema. Y a quien te pregunta por qué estás más calmado que antes al atardecer, respóndele en una sola línea que resume la nueva cultura: cierro ciclos con Dios y con los míos antes de que la noche los herede. Si trabajas hasta tarde o tu oficio te obliga a entrar a casa cuando el sol ya se fue, no dejes de hacer el rito. El atardecer en tu alma puede ser a las 9 o a las 11. La clave es cerrar antes de acostarte. No vayas a la cama con la boca llena de juicio, ni con la mente abarrotada de pendientes sin entregar. Escribe 3 líneas en tu cuaderno como quien hace arqueo de caja. Hoy agradezco, hoy suelto, hoy bendigo. Pon nombres, pon hechos. Y cuando tus ojos lean lo que tu mano escribió, el mandato de 3 Juan 1:2, habrá encontrado obediencia práctica. La prosperidad del alma se notará en la salud del cuerpo, y a fuerza de repetirlo verás que el cortisol nocturno cede.
que el sueño llega más limpio, que la digestión no se subleva, que el pecho no inventa batallas a medianoche, porque has aprendido a no llevar pólvora a la cama. Y si vives solo y te tienta pensar que estas cosas son para familias grandes, entiende que tu habitación también es una casa que Dios visita, que tu mesa también puede ser altar, que tus paredes también escuchan, y que tus propias palabras pueden enfermarte o sanarte. Por eso habita tu soledad con dignidad sacerdotal. Habla en voz audible, bendice, pide perdón, perdónate, ríe un poco, canta un poco, enciende una vela si te ayuda a recordar que hay presencia con mayúscula y apágala con gratitud. Haz de tu correo contigo mismo un diálogo sabio y no una lista de golpes. Y si hoy nadie te abraza, abraza tu propia espalda como quien se cuida y di sobre ti: eres templo, estás cubierto, no eres frágil desprotegido, eres habitado y el que te habita no duerme. Con este atardecer de cierre de ciclos te estás regalando una muralla que pocos construyen, una muralla hecha de pequeñas piedras diarias que parecen nada y terminan siendo todo. Y al cabo de 21 días notarás que tu hogar se siente distinto a la misma hora, que la voz baja antes, que los niños respiran distinto, que la mascota se echa más tranquila, que tú llegas y no explotas, que cada tarde es una graduación de mansedumbre, que tu cuerpo te agradece sin palabras. Y seguirás, porque tendrás prueba en tu propia carne de que en quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Isaías 30:15. Y cuando la luz haya caído y la casa empiece a recoger su música, no te quedes a mitad del puente, da el paso siguiente, porque así como el atardecer cerró cuentas, la noche tiene su llave para sellarlo todo bajo sombra, y esa llave la vas a girar ahora sin demoras, para que la enfermedad no encuentre fisuras en el sueño. Porque viene el momento de acostarte bajo promesa y no bajo rumor, de dormir como quien entrega el timón, de cubrir tu habitación con palabra y con unción suave, y de aprender una vez por todas a descansar en el Dios que vela. Si el atardecer te enseñó a cerrar cuentas para que la noche no herede toxicidad, ahora este sello nocturno es la llave que convierte tu dormitorio en un santuario y tu descanso en un altar, porque dormir no es una rendición ciega ni un paréntesis biológico sin significado. Dormir es un acto de fe, donde sueltas el timón y declaras con el cuerpo entero que hay un Dios que vela mientras cierras los ojos, y por eso este bloque no es un capricho devocional más. Es la arquitectura final de un día santo que se protege a sí mismo desde lo invisible hasta lo visible. Una muralla silenciosa que desactiva el ciclo del miedo, calma el sistema nervioso, baja el ruido del pecho, corrige la respiración y le enseña a tu alma a reposar en vez de resistir, porque está escrito que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Y también que cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será grato. Proverbios 3:24. Y además que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127,2. De modo que el sueño no es premio de los afortunados ni accidente de los cansados. El sueño es herencia de hijos, y aquí lo recibes como lo que es, una unción suave que te cubre cuando el mundo apaga las luces. Comienza el sello mucho antes de tocar la almohada, cuando decides conscientemente qué atmósfera entrará contigo a la habitación y qué atmósfera se quedará fuera, porque la mayoría se entrega a la noche como quien cae en un sofá encendido de voces ajenas, con el brillo azul clavado en la retina, con titulares que atornillan la ansiedad, con conversaciones sin resolver que siguen vibrando en los dedos. Por eso aquí instalas el primer acto de autoridad. Apagas pantallas al menos media hora antes, no por moda de productividad, sino por gobierno del templo. Reduces la luz a tonos cálidos como quien baja el sol dentro de casa. Ordenas lo mínimo visible que estorba para que el ojo no tropiece y el alma no cargue. Abres unos centímetros la ventana, si el clima lo permite, para que el aire cambie y la habitación inhale. Preparas sobre la mesa de noche 3 signos humildes y sagrados que ya conoces por el amanecer. La Biblia abierta en Salmo 91, para no buscar a oscuras lo que sabes que te cubre. Un vaso de agua bendecida que será sello en tus labios antes de acostarte. Y una gota de aceite consagrado que tocará tu frente. Y mientras dispones estos signos, dices por dentro sin teatralidad:
Esta habitación es territorio del Altísimo. Aquí se duerme bajo sombra. Aquí el pánico no dicta sentencia y el insomnio no gobierna. Aquí el cansancio no es amo. Aquí la paz tiene llaves. Cuando llega el instante de entrar a la cama, no entras como quien se desploma, sino como quien cruza un umbral consagrado. Te sientas un momento, pones ambas plantas de los pies en el suelo para recordar que sigues en un cuerpo y que ese cuerpo es templo. Primera carta a los Corintios 6:19. Inhalas por la nariz contando 4, sostienes 4, exhalas por la boca contando 8 como quien apaga una vela que no debería quedarse encendida en el pecho. Repites 3 veces hasta que el hombro suelta medio centímetro de guerra. Y en la última exhalación pronuncias suave la instrucción que Colosenses 3:15 te concede. Que la paz de Cristo gobierne ahora mi corazón y mis pensamientos. Y al decirlo escuchas la palabra gobernar como si un árbitro entrara al estadio de tu cabeza y detuviera el partido de ideas que quieren seguir compitiendo a medianoche. Después tomas el vaso de agua y lo bendices con la misma sobriedad del amanecer. Recibo lo limpio, detengo en la puerta lo que no viene de ti. Bebes un sorbo pequeño y dejas que el frescor sea señal de clausura. Luego abres la Biblia y haces con el Salmo 91. Lo que un soldado hace con su armadura no lo luce, lo viste, lo pronuncias en voz audible aunque sea bajo. Habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. Digo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y sigues verso a verso sin prisa, no para recitar sino para habitar, porque ese texto no es amuleto, es domicilio. Y mientras lo lees, imaginas literalmente una sombra extendiéndose sobre techo y pared, cubriendo esquina y umbral. Y si duermes con alguien, lo dices en plural con su nombre por dentro. Si duermes solo, lo dices sobre tu propio cuerpo, como quien pone una manta sobre un niño y la ajusta al borde. Viene entonces la unción suave que marcará tu frente y la habitación, no como rito exótico, sino como obediencia bíblica que no negocia con el siglo. Tomas una mínima gota de aceite, la consagras con una frase sencilla: te aparto, Señor, como signo de tu presencia. Y con ese aceite trazas una cruz en tu frente, otra en el dintel invisible de la cama, y si lo sientes, un toque leve en el marco de la puerta. Reclamas lo que Santiago 5:14 dejó como práctica sobria de la iglesia, y recuerdas que Hebreos 12:24 te dice que una sangre mejor habla, la sangre de Cristo habla mejor que mis miedos. Y mientras el aceite toca la piel, declaras en voz baja pero firme que por sus llagas fuimos curados. Isaías 53:5. Y que esa verdad no es consignas de culto, sino ley que gobierna esta noche. Y enseguida realizas un examen breve del alma sin juicio. Haces un recorrido desde los pies hasta la cabeza. Bendigo mis pies que hoy me llevaron. Suelto la fatiga de las pantorrillas. Bendigo mis manos que trabajaron. Suelto la tensión de los antebrazos. Bendigo mi espalda que cargó. Suelto la rigidez del trapecio. Bendigo mi corazón por sus latidos. Suelto la preocupación acumulada. Bendigo mi estómago. Suelto la ansiedad indigesta. Bendigo mis pulmones. Suelto los suspiros detenidos. Bendigo mi mente. Suelto las conversaciones pendientes. Y mientras bendices, te escuchas hablando con amor sobre tu propio cuerpo por primera vez en años, no como quien exige rendimiento, sino como quien honra un templo al que Dios llama suyo. Si hay culpas, las entregas ahora para que no se conviertan en madre de insomnios y caldo de pánicos, porque está escrito que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Primera Juan 1:9. Y la noche es el lugar perfecto para practicar la honestidad que te libera. Por eso dices sin adornos lo que tengas que decir: hice esto mal, pensé aquello con dureza, respondí como no debía, me dolió esto y lo transformé en juicio, me herí a mí mismo con mis palabras, lo entrego, lo pongo en tus manos, recibo tu perdón, perdono a quien me hirió, elijo no llevarlo a la almohada, y si la emoción sube, la dejas salir como agua que encuentra cauce, porque llorar ante Dios cura donde el diagnóstico no alcanza. Y después de esa confesión, no te vuelves a azotar, te duermes bajo promesa, porque la culpa que se recicla es fábrica de vigilias, y tú vienes a desactivarla para siempre. Entonces invocas
Filipenses 4, 6 a 7, sin tecnicismos, entrego toda petición, toda preocupación, toda necesidad, doy gracias y recibo paz que guarda mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Y mientras lo dices, notas que el ritmo cardíaco baja un punto y el estómago se desata. Es hora de cubrir los sueños, porque la frontera de la noche no solo protege el cuerpo, también custodia la imaginación, y hay quienes han sido turbados por años por pesadillas, por escenas antiguas que regresan, por sombras sin nombre que arruinan el descanso. Por eso tomas autoridad sin miedo y declaras que esta noche mi mente es jardín de Dios y no campo de batalla del enemigo, que toda puerta abierta a pesadillas queda cerrada en el nombre de Jesús, que mi inconsciente se somete a la paz del reino, que mis sueños serán corregidos, consolados, enseñados por el Espíritu, y que si una tormenta intenta entrar, será detenida en el umbral por los ángeles que has pedido que acampen alrededor. Salmo 34, 7. Y si tienes hijos, mencionas sus nombres, los cubres por su nombre, pones tu mano en la pared que comparte habitación y bendices. Si duermes con tu pareja, pones una mano suave sobre su hombro sin despertarle y bendices en silencio. La paz sea contigo, la paz sea con nosotros, la paz del Altísimo gobierne. Cuando te recuestas, entrenas un gesto final que cambiará las madrugadas. Cada vez que el pensamiento intente volver a levantar una conversación, eliges una sola palabra como ancla y la repites hasta que el pecho se vuelva mar manso, Abba, paz, sombra, refugio, Jesús, aliento. Cualquiera de estas palabras dichas con ternura reeduca la mente como un péndulo que marca el compás del descanso. Y cada vez que una punzada de miedo diga, ¿y si me pasa algo? ¿Y si no despierto? ¿Y si mañana está peor? Responde sin debate y sin violencia con la Escritura. En paz me acostaré y asimismo dormiré, y no tendré temor. Mi sueño será grato, y el que habita al abrigo morará. Y vuelves a tu ancla. Y si la ansiedad insiste, no cedes a la espiral, te incorporas sin prender la luz. Haces 3 respiraciones largas, tomas el aceite, tocas tu frente y susurras, la sangre de Cristo habla mejor. Vuelves a acostarte, repites la palabra ancla, te rindes y te descubres a los pocos días con una capacidad nueva de volver a conciliar, no por truco mental, sino por hábito espiritual que hizo casa en ti. Antes de cerrar los ojos, deja por escrito una línea en tu cuaderno de sanidad, no para llenar páginas, sino para sellar el día con memoria buena. Escribes una sola frase que te guste leer al amanecer. Gracias por hoy suelto, mañana elijo. Y firmas con tu nombre como quien cierra un contrato amable con su propia alma. Porque la memoria escrita es medicina para los olvidos que enferman. Y al guardar el cuaderno, apagas la lámpara, dices en voz audible, la bendición última, Señor, coloco esta cama bajo tu sombra, pongo mi respiración en tus manos, recibo el sueño que das a quien amas, te entrego lo que soy y lo que no entiendo. Sé tú mi guardián mientras duermo, y te duermes como quien se despide de un día que Dios sostuvo de principio a fin. Amanecer consagrado, mediodía limpio, tarde cerrada, noche sellada, una coreografía simple y sagrada que, repetida con fidelidad, desinstala hábitos de muerte y construye una cultura de vida. Y a las pocas semanas, sin darte cuenta, notarás signos concretos que no necesitan propaganda. Te despiertas con el rostro menos tenso, la mandíbula sin morder, el apetito ordenado, el humor más estable, los picos de miedo menos frecuentes, la oración más natural, y el cuerpo, que siempre fue templo, empieza a recordar su vocación de casa habitada y no de trinchera en guerra. Y porque esta noche sellada pide un siguiente paso que consolide lo ganado y te entregue mapa para temporadas difíciles, para días de síntomas, para semanas de presión, para cambios de horario y viajes, para la tentación de abandonar cuando te canses. Enlazamos sin romper el hilo hacia la estación que hará de todo esto un camino robusto y medible, donde tu fe se vuelve constancia y tu constancia fruto. Porque ahora que sabes consagrar el amanecer, limpiar el mediodía, cerrar el atardecer y sellar la noche, te daré la estrategia que asegura que esta liturgia se sostenga 21 días seguidos, que se adapte a tus ritmos, que incluya registro, testimonio y correcciones amorosas, y que por fin ponga fecha a tus victorias.
No te pido que te suscribas por nosotros, te lo pido por ti, por tu casa, por los tuyos, por los que se sientan a tu mesa y respiran el clima que llevas dentro, porque cada video de esta serie está diseñado como una llave específica que cierra una puerta por donde antes entraba la enfermedad. Un episodio para entrenar tu lengua hasta que hable vida sin esfuerzo. Otro para enseñarte a perdonar sin dejar flecos que se pudren por la noche. Otro para convertir la gratitud en atmósfera y no en consigna. Otro para usar la unción con aceite sin misticismo ni vergüenza. Otro para transformar la cama en altar y no en tribunal. Y si te pierdes uno, dejas una grieta abierta. Pero si te suscribes y activas la campana, cada nueva llave llegará a tu puerta a la hora justa, como llegan las dosis de un tratamiento que realmente funciona. Y verás lo que muchos ya están viendo en su cuerpo y en su ánimo cuando perseveran: menos inflamación de la ansiedad, respiración que obedece más rápido, sueño que repara, voz que hiere menos y bendice más, casa que baja el ruido, decisiones que suben la vida. Quiero que sientas la seriedad de esto en la piel, porque los que posponen hoy son los mismos que mañana lloran por lo que pudieron haber evitado. Y por eso el llamado es urgente pero lleno de esperanza. Si algo de lo que escuchaste te habló, si lloraste en silencio en alguna parte, si tu pecho bajó un escalón cuando declaraste paz, si tu noche empezó a ser distinta cuando leíste el Salmo 91 en voz alta, no apagues esa llama, aliméntala. Y la manera más sencilla de alimentarla es quedarte cerca, suscribirte y escribir. Porque cuando escribes y te suscribes, no solo recibes contenido, entras en un ritmo, en una comunidad, en una conversación de fe que te sostendrá cuando un día se te haga cuesta arriba. Y además me comprometo a leer los comentarios y a tomar frases, preguntas y testimonios para los siguientes episodios. Porque esto no es un sermón al aire, es una obra en construcción con tus ladrillos y los míos. Sé que a algunos les da pudor hacer público lo que están viviendo, pero recuerda que la confesión rompe cadenas y que hay alguien al otro lado de la pantalla que necesita leer justo hoy que no está solo. Así que escribe con verdad aunque sea una línea. Yo también estoy luchando, pero inicio mi rutina. Declaro sobre mi casa la paz del Altísimo. Renuncio a llamar mío a lo que me enfermó. Y luego haz algo más que multiplicará esta bendición de manera concreta. Comparte este video con 3 personas a las que amas. 3 nombres que ya están en tu mente ahora mismo, porque la salud espiritual se esparce por contagio de fe, igual que el miedo se esparce por contagio de queja. Y tú vas a ser foco de vida en tu círculo. Vas a ser el que enciende la lámpara en la noche. Y cuando ellos comiencen a dormir en paz o a respirar sin nudos, sabrás que valió la pena vencer la timidez y tocar su puerta con una semilla. No cierres esta ventana sin sembrar en tu propio destino. Suscríbete ahora, activa la campana para que YouTube no decida por ti si ves o no la siguiente parte. Guarda este video en una lista para repetirlo durante la primera semana. Vuelve a él cuando un día se tuerza. Léelo como se repite una receta que cura. Y cuando te despiertes mañana, antes de cualquier otra cosa, vuelve a decir en voz alta lo que hoy firmaste con tus letras. Hoy activo mi rutina espiritual diaria. Amanecer consagrado, mediodía limpiado, atardecer cerrado, noche sellada. Mi cuerpo obedece a la paz de Cristo. Mi casa es territorio del Altísimo. Y mientras lo dices, recuerda que no estás haciendo promesas grandilocuentes, sino pasos pequeños y fieles que cambian destinos, porque lo dijo la palabra y hoy lo viste en práctica. Hijo mío, está atento, porque son vida y medicina, y la medicina que sana se toma cada día. Voy a orar por los que se suscriben ahora mismo y por los que escriben su compromiso, Padre. Mira a cada hijo e hija que hoy responde con fe. Derrama sobre su casa una medida nueva de paz que se note en la respiración y en el tono. Pon ángeles en sus umbrales. Fortalece su dominio propio. Hazlos constantes como ríos y que en 21 días podamos ver frutos claros, noches más limpias, mañanas más livianas, cuerpos que obedecen a la verdad y no a la mentira, testimonios que edifiquen a muchos y que esta comunidad sea un refugio donde se honre tu nombre y se proteja la salud desde lo alto. En el nombre de Jesús, amén. Ahora ve y déjalo escrito. Suscríbete, activa la campana, comparte y prepárate, porque lo que viene no es relleno,
Es el mapa que sellará esta transformación. El plan de 21 días con disciplina, registro y ajustes que te llevarán a vivir sin enfermedad como estilo de vida y no como racha.